Prácticamente desde hace más de 25 años mi familia y yo residimos aquí en Cortázar, Guanajuato, en esta calle, Leandro Valle 618, es el lugar donde ahora trabajo y donde estuvimos viviendo muchos años de nuestra vida. Aquí todavía estamos haciendo nuestras funciones profesionales, donde esta ubicación se encuentra a orillas del río Laja, emblema principal de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, pero que recurrentemente su problemática no se ha podido subsanar por ninguna autoridad local, gubernamental y por supuesto federal. Ha sido un problema recurrente el daño, el deterioro que sufre el río Laja, un río muy importante de la zona Laja-Bajío del estado de Guanajuato y por supuesto de la República Mexicana. Su deterioro, su crisis ambiental nos afecta a todos, pero ningún alcalde lo ha podido resolver. Ningún diputado ha podido manifestar la crisis ambiental que se sufre hoy en día aquí. Tampoco ningún gobernador ha atendido las causas, los orígenes, las raíces de esta problemática, ni mucho menos ha emprendido una serie de acciones contundentes para beneficiar al ecosistema de nuestra sociedad cortazarense, de la sociedad guanajuatense, de todas las poblaciones y municipios que se encuentran alrededor de este cauce, que en un momento fue el sustento, el fundamento por el cual se levantaron estas comunidades, estas sociedades aquí en Guanajuato, por el abastecimiento que había de parte de este recurso natural, de la fauna y la flora que emergieron alrededor por este origen, por tener un cauce tan importante, un recurso natural fundamental para darle vida a todo el ecosistema que se encontraba en ese momento en Guanajuato. Hoy, lamentablemente, se ha perdido la flora, se ha perdido la fauna y tenemos una crisis medioambiental muy crítica que viene a afectar los intereses de nuestro desarrollo integral como individuos. ¿En qué momento entonces, como ciudadanos de este municipio, como ciudadanos de Guanajuato, como ciudadanos de México, comenzamos a tolerar esta crisis medioambiental? ¿En qué momento yo, como ciudadano de aquí, de Cortázar, Guanajuato, comencé a tolerar la crisis medioambiental que se encuentra en el río Laja? Este foco de infección habla mucho de lo que somos, habla mucho de lo que toleramos, habla mucho de lo que nosotros gustamos para nuestra calidad de vida. Esto no es calidad de vida, esto es una crisis medioambiental y nosotros tenemos que hablar de eso. Aquí en Uno por Uno, opinión y libertad. Me encuentro aquí sobre uno de los principales puentes que da salida a toda la sociedad cortazarense para comunicarse con el resto del estado de Guanajuato. De este lado está el puente principal para poder ingresar a la ciudad de Cortázar, Guanajuato. No hay muchas vialidades. Ese es uno de los principales, el principal puente para ingresar a esta ciudad de Cortázar, Guanajuato es justamente ese. El principal puente que da patrimonio histórico a Cortázar, Guanajuato es el que inauguró Álvaro Obregón. Está del otro lado de este principal que construyeron ya para el tránsito de automóviles. Y tenemos que cruzar el río Laja para ingresar a la ciudad o para salir de ella, no hay más. Esta es la principal imagen de esta ciudad de Cortázar, Guanajuato, una ciudad importante para el estado de Guanajuato, una ciudad importante para la República Mexicana, una ciudad importante que resguarda un patrimonio muy importante de medio ambiente en el ecosistema de la República y de lo que representa este caudal de río, donde baja una gran cantidad de agua de los cerros, pero que hoy es un nido de infección, hoy es un basurero.
muchos años la cuna hegemónica de comandancia del partido político de Acción Nacional, pero nunca han atendido el tema del medio ambiente. Se presumen vanguardistas, pero nunca han atendido el ecosistema. Hoy Guanajuato es principal protagonista en tener cifras de feminicidios, de homicidios, de un incremento de la violencia. Y continúan recurrentemente presumiendo grandes inversiones, grandes atracciones de inversiones, en tener la mayor vanguardia tecnológica en gobernanza, en gobernabilidad, cosa que no ocurre, cosa que no sucede, porque todas las colonias y todas las familias que viven a orillas de este río, a lo largo y ancho del estado de Guanajuato, no tienen calidad de vida. Y aquí estamos palpando hoy, justamente 7 de febrero de 2019, las condiciones en las que se encuentra uno de los resguardos ecológicos más importantes del estado y de la República Mexicana. Esta es la situación, por eso México vive una crisis medioambiental, ecológica, de las más graves, resultados de estas prácticas y políticas neoliberales que tanto presumen muchos ideólogos, muchos activistas, muchos políticos. Estos son los resultados que hoy tenemos. Una falta de respeto al medio ambiente, a la madre naturaleza. ¿Quién se hace cargo de esto? Y vienen con esta consigna, con esta bandera de estar haciendo sentir muy mal al contribuyente, diciéndole que es su problema, que es su responsabilidad, que todos tenemos que hacer nuestra parte y que el cambio comienza desde uno mismo, sin atender la propia responsabilidad inherente a la gestión que tiene el Estado mexicano, a la gestión que tiene el gobernador de esta entidad. Hoy estas son las condiciones en las que se encuentra este río, lleno de basura, un foco de infección que vamos a ver y a supervisar contundentemente, lleno de incendios, y esto es prácticamente un ecocidio. ¿Dónde están las inversiones? Tienen que verse palpables al desarrollo integral del individuo. Esta conexión, esta interacción tan cercana que tiene que tener un individuo con su naturaleza no ocurre aquí, en el estado de Guanajuato. ¿Dónde están las prioridades? ¿En dónde está la mira de la prioridad del alcalde, del gobernador? Están puestas en ganar dinero, en hacer dinero por hacer dinero, nada más, sin atender y resguardar el patrimonio biocultural que significa este cauce de agua, este cauce de río. Lo hemos perdido. Mira. Durante décadas, durante mucho tiempo en el estado de Guanajuato, gobernadores, alcaldes que dicen que lo más importante en dejar un legado a nuestros hijos, lo más importante que puede dejar un padre a sus hijos como herencia es la educación. Pero la educación de nada sirve si no tienen medio ambiente, si no tienen aire limpio, si no tienen agua limpia, si no tienen un ecosistema donde la interacción entre individuos y medio ambiente se da de forma armónica. La educación no sirve si no hay un respeto por la naturaleza. Eso no puede ocurrir y no puedes estar diciendo eso cuando tú no lo ejemplificas. ¿Dónde está la autoridad del Estado cuando debes resguardar un patrimonio natural de esta envergadura que representa todo el cauce del río Laja? De verdad, uno no puede estar tolerando ecocidios, faltas de resguardo, de respeto a la madre naturaleza, a la propia naturaleza. Es nuestra herencia para las generaciones futuras, resguardar su aire, resguardar su ecosistema, sus recursos naturales. Somos un país muy rico en recursos naturales que nos han venido a saquear desde hace muchos siglos. En oro, en plata,
en nuestros ecosistemas. Tuve la oportunidad yo de salir de esta ciudad cuando hice mis estudios de profesional, cuando hice mis estudios de maestría, cuando hice mis estudios de posgrado. Viví en Querétaro, viví en Monterrey. En Monterrey construyeron un río artificial para poder promover el turismo en esa ciudad, modelando e imitando un proyecto donde en San Antonio, Texas, construyeron también un río artificial para fomentar la economía, para fomentar el turismo. Nosotros aquí lo tenemos de forma muy natural y este es el respeto, este es el resguardo. Nosotros podríamos tener una potencialidad económica muy fuerte, poderosa en turismo, en todas las economías y además en las industrias verdes que emergen. El mundo está yendo hacia la economía verde y no lo atienden, ni lo entienden, ni lo comprenden nuestras autoridades gubernamentales. Del Estado, por supuesto, no. Son los mismos que han estado durante décadas y no han venido a resolver estos problemas verdaderamente importantes. Esto es nuestra prioridad. Guanajuato tan solo, amigos, tan solo cuenta con más de 5 ciudades que están en el ranking principal de ser las más contaminadas en el país, en la República Mexicana. Tenemos a Silao, tenemos a Irapuato, tenemos a Celaya, tenemos a Salamanca, tenemos la ciudad de León, Guanajuato. Y las autoridades gubernamentales, ¿en dónde tienen puesta la mira? ¿En dónde está su responsabilidad? ¿En dónde está su interés, su prioridad? Está en hacer dinero por hacer dinero. Construyen puentes, construyen más puentes, felicitan y festejan las inversiones de armadoras automotrices, de muchas industrias que vienen a contaminar y no a resguardar el medio ambiente y no se preocupan por esta situación. No le dan prioridad, no le dan agenda pública, no le dan agenda política. Aquí en el puente colgante. Desde 1922 fue inaugurado este puente, que era la principal conexión entre la población de Cortázar, Guanajuato, con el resto del estado. Es uno de los principales monumentos que dio auge al comercio y a asentar a toda una civilización aquí. Hoy quedó como patrimonio cultural, pero tampoco hay respeto ni hay resguardo. Está lleno de grafitis, si lo pueden tomar, por favor. El ingeniero Antonio Madrazo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, vio la importancia que tenía que gestar un monumento de esta índole, de esta relevancia para conectar a la ciudadanía, a la civilización con Guanajuato, y este asentamiento se dio justamente por el cauce, los recursos naturales que aquí habitaban. En el río Laja, por supuesto, había fauna, había flora. En el cerro del Culiacán habían venados, habían conejos, había una riqueza de fauna y flora que daba nutrición, alimento a toda esta comunidad, que además se dedica justamente a la industria agrícola como uno de los sectores más importantes para su economía. Pero hoy todo eso se ha venido a mermar, se ha venido a restar importancia por estos nuevos gobiernos que han venido a aplaudir inversiones extranjeras que no resguardan ni dejan con sus contribuciones y sus inversiones el resguardo del patrimonio más importante que le resurge y que le resulta a una civilización, como es su patrimonio natural, su patrimonio cultural. ¿De qué estamos hablando? Del patrimonio biocultural. Y este puente es parte de eso. Festejan miles de millones de dólares que vienen a invertirse en este estado de Guanajuato, pero no ocurre, no pasa, no sucede. ¿Dónde están esas inversiones? Si el dinero no viene a fomentarse en el desarrollo integral de los individuos, entonces no estamos viendo las cosas claras, no se están haciendo las cosas bien. Ya se han comido la orilla del río Laja. Toda esta zona
toda esta parte, ¿dónde está la regulación? ¿De parte de qué autoridad? No hay regulación de nada. No hay regulación para mantener sustentable este ecosistema. Muchos ciudadanos se han esforzado en limpiar toda esta zona, pero son pincelazos, son esfuerzos que no alcanzan y las autoridades gubernamentales, estatales, locales no quieren asumir su responsabilidad, pero para eso son los impuestos que son tan altos, de los más altos en el mundo. Se roban miles de millones de dólares, de pesos todos los años. Incluso tenemos más de 15 gobernadores con unas cantidades estratosféricas y la estafa maestra que nos implican verdaderamente una catástrofe en el ejercicio presupuestal del Estado mexicano, que se ha desviado en situaciones de corrupción. Ya vimos el caso de los huachicoleros, todos los dineros, los millones, miles de millones de pesos que estaba perdiendo Petróleos Mexicanos. Y es que eso es lo que hacen, pervierten el ejercicio de las paraestatales y del propio Estado para reducir sus contribuciones a la sociedad, para reducir sus responsabilidades y entonces dar lo que se llama y lo que se denomina la gran liberación del mercado, sin atender al resguardo que tenemos y la responsabilidad conjunta de construir un colectivo donde nuestros recursos naturales estén a nuestro servicio, donde la civilización, la comunidad esté a nuestro servicio, no al revés, no en una esclavitud, y mucho menos de estar perdiendo valor humano, valor medioambiental. Estos son los resultados, son lamentables. Este es el respeto que existe en nuestro medio ambiente, en este patrimonio biocultural. Año tras año se festeja el aniversario de este puente y el respeto no está, el respeto no existe. Hablando de que este es un patrimonio biocultural, este puente en conjunción con nuestras reservas naturales, nuestros recursos, lo que quedan de ellas. Acabaron con el río Laja, hoy está lleno de maleza, es un foco de infección, es un basurero y no está regulado por nadie. En este patrimonio biocultural, este legado inaugurado por el presidente de la República, Álvaro Obregón, el propio presidente de la República vino aquí a esta ciudad de Cortázar, Guanajuato, a acompañar al gobernador Antonio Madrazo a gestar el levantamiento de esta obra tan importante para fomentar la civilización en el estado de Guanajuato. Hicieron esta importante obra. Presumen millones de dólares, de pesos que vienen a invertirse aquí, pero no hay dinero para resguardar este patrimonio histórico, mucho menos para resguardar todo el concepto biocultural que entraña. Y tampoco hay un ordenamiento territorial, no hay una administración de ordenamiento territorial, no hay justicia ni procuración de justicia en desarrollo urbano en esta ciudad. Y aquí lo podemos ver, porque estamos en este monumento importante, histórico para la ciudad de Cortázar, Guanajuato, donde cada año, año tras año, se hace un festejo por su aniversario. En estas condiciones tan lamentables, por supuesto, pero construyen, justamente se comen prácticamente ya toda esta zona y hacen una barda inmensa y se comen toda la orilla ya prácticamente del río Laja y no dejan esta importante zona que debe medirse por su impacto ambiental. Tiene que entonces saber la administración pública municipal hacia dónde quiere ir con el resguardo de este patrimonio natural, que es muy importante. O se lo quieren comer o quieren acabar completamente con eso, porque esto es señal de ello. Esta construcción es señal ya de una falta de procuración de respeto a la naturaleza y al patrimonio biocultural que esto entraña. Tampoco se puede hablar de turismo cuando no resguardas la imagen principal de esta ciudad.
Para entrar, para salir, tienes que cruzar el río Laja. Es tu imagen principal. Está llena de basura, es un foco de infección, es resguardo para la criminalidad y las autoridades tienen puesta su mira en otra situación, en otra índole, fuera de lo importante que entraña toda esta zona. Podríamos tener una riqueza económica bastante importante, una potencialidad, progreso, entrañando el curso de acciones que nos promuevan y nos muevan hacia una economía verde. Pero eso no lo hace el gobernador, eso no lo hicieron los presidentes de la República, eso no lo hacen los alcaldes. Las gestiones de parte de los diputados federales, de los diputados locales, están en donde no deben estar. Están en promover una herencia que no le va a venir a traer desarrollo e integridad a las generaciones futuras. Y no pueden seguir hablando de legar educación cuando no les legas un medio ambiente confiable, un ecosistema armónico. Tuve la oportunidad de ir al país de Cuba. Ahí las calles son limpias. Ahí entrañan un respeto por la naturaleza y tienen regiones resguardadas por la UNESCO. Y hay exploraciones y hay hallazgos importantes arqueológicos sobre las culturas milenarias que se han asentado ahí. Aquí no ocurre eso. Y mucho menos con esta región tan importante que ha albergado y entrañado raíces culturales muy importantes de parte de nuestras condiciones indígenas que albergamos aquí en la cultura chichimeca, en la cultura otomí. ¿Dónde quedan esos patrimonios y esos resguardos culturales? No están en la mira y en la propiedad del ejercicio de los funcionarios públicos. No están sus gestiones avaladas por una herencia y trabajo de legar resguardo y patrimonio ambiental a la sociedad cortazarense, a la civilización. En Cuba han construido ríos artificiales para promover y fomentar la pesca, para promover y fomentar el turismo. Aquí no ocurre. Los que están en turismo, los que han estado en turismo, solamente están jugando, señores, porque los países desarrollados, la gente que se alberga en países desarrollados, lo que busca es contacto estrecho y directo con la naturaleza. Y eso no ofrece México. Más bien hemos perdido patrimonio ambiental, patrimonio natural, por estar teniendo la mira en condiciones que no son justas ni equitativas y por supuesto que no tienen visión, que no hay futuro en todas esas acciones, que son medidas cortoplacistas que nos llevan a un objeto de perdición como sociedad, de civilización. Incluso en los países donde hay una emergencia de trabajos y acciones por resguardar las condiciones naturales, el medio ambiente, la ecología, son países donde se ven disminuidos los índices de criminalidad. Aquí salva el río Laja, salva todo este ecosistema, este medio ambiente y te garantizo que va a disminuir los índices de criminalidad. Hay toda una potencia económica alrededor, a orillas de esta zona, pero nuestros gobernantes no lo han querido hacer. Han querido beneficiar otro tipo de cosas en vez de fomentar acciones y gestiones internacionales para impulsar la promoción económica y desarrollo integral de los ciudadanos que viven aquí en Cortázar, Guanajuato. Justamente en la ciudad de Boston, donde se ubica la Universidad de Harvard, hay un caudal, hay un río muy importante donde hay un fomento de industria, de economía, y es un atractivo turístico muy importante y sobre todo un resguardo para el desarrollo integral de los estudiantes de Harvard, de las familias de Boston. Pero ahí sí lo comprenden, ahí sí lo entienden. En Estados Unidos hay una ponderación por resguardar el patrimonio natural, el patrimonio ecológico, biocultural. Ahí sí lo comprenden. Pero tenemos que esperar entonces a que vengan extranjeros o inversionistas donde supongamos que van a repercutir en resguardar nuestro medio ambiente. Esta es nuestra casa. Este es nuestro estado, esta es nuestra República Mexicana y por muchos años hemos solapado y hemos creado una cultura de tolerancia a lo intolerable, a no resguardar nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema. Y entonces ahora nos quejamos de que hayan índices de criminalidad muy altos.
tenemos que tomar medidas serias en crear una visión a futuro y a corto plazo, inmediata, para resguardar nuestro patrimonio biocultural, para rescatarlo y para asegurar a las generaciones futuras medio ambiente sustentable, energías limpias, aire fresco, aire limpio, agua limpia. Tenemos que rescatar eso, resguardar nuestra flora, nuestra fauna, limpiar todo lo que significa esto, porque esto es lo que nos va a venir a traer paz, a traer desarrollo, a traer progreso. Si esto fuera habitable, sería más habitable y vivible la ciudad de Cortázar, Guanajuato. Sería un atractivo muy importante, donde podrían hacer exploraciones, rutas turísticas al cerro, rutas turísticas por los valles de toda esta zona. Y podríamos aquí fomentar una industria muy importante que atraería miles y millones de empleos en toda esta zona, por todo lo que implicaría construir más restaurantes, actividades ecológicas y tener una cultura socioambiental verdaderamente a la vanguardia, hacia donde está yendo la cultura progresista, los países desarrollados, donde ellos ponderan la limpieza de la ciudad, el resguardo de todo este medio ambiente. Incluso crean ciudades en Estados Unidos, en el desierto, crean ciudades, atraen mantos acuíferos, crean toda una industria y una cultura para sopesar la gran valoración que tiene el medio ambiente. Así ocurre en todas las partes del mundo y no es posible que aquí en esta ciudad, en Cortázar, Guanajuato, en este emblema tan importante, de verdad, subrayándolo y enfatizándolo para la República y para el estado de Guanajuato, no haya venido a suceder un importante acto de gestión gubernamental por resguardar lo que esto entraña, por resguardar la potencialidad que promete, que es un hecho, que está fundamentado. Entonces tenemos que implementar acciones contundentes para gestar un plan de acción de resguardo al medio ambiente natural, con visión de convertirnos en una ciudad verde, ecológica, con industrias de energías limpias, donde el 100%, más del 90% esté gestado en abastecernos de energías limpias para mantener a toda esta civilización, a toda esta ciudad. Y tenemos que comenzar con esta discusión, con este debate, con este exhorto a las autoridades, al presidente de la República, donde es uno de sus compromisos fundamentales, rescatar la crisis medioambiental que existe en México a raíz de estos gobiernos que pervirtieron el ejercicio del poder, que hacen sentir mal a la gente por decirles que es su culpa y por totalmente desabastecerse de su responsabilidad en el ejercicio del Estado, en el ejercicio soberano del Estado, que es resguardar el patrimonio histórico, cultural y natural medioambiental de nuestro país, de la República Mexicana, en todos los rincones que conforman a todo este territorio de México. Tomemos esa iniciativa, tomemos esas medidas. Desde aquí, desde Opinión y Libertad, lo haremos.